Y voy a suponer que todo el mundo está pudiendo ver lo que rayo, lo que hago y no hay problemas tampoco de sonido ni de ninguna otra cuestión. ¿De acuerdo? Pues entonces, imaginémonos lo siguiente. Todos recordamos un poquito de álgebra lineal, ¿ok? Y todos recordamos lo que es el concepto de un vector. Pues a final de cuentas, digamos que tengo un vector puesto como una variable u. Y este vector pues almacena algunos valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo como eso de ahí. Entonces, normalmente nosotros estamos trabajando con variables que almacenaban no más de un valor, ¿ok? Pero un vector puede almacenar varios valores. Y recuerden, tenemos vectores, también podemos tener matrices. Generalmente denotamos con letras mayúsculas las matrices. ¿Te recuerdan álgebra lineal? Por ejemplo, esta matriz de acá es una matriz que tiene dos filas y que tiene pues tres columnas. Por tanto, es una matriz de 2 por 3. El vector podría verse como un arreglo unidimensional, correcto, no es rectangular. Tengo en este caso 5 elementos. Si quisiera expresar esto como una matriz, pues digamos que tengo una fila y tuviera pues 5 columnas. Podemos verlo también de esa manera. Pero bueno, para el caso yo voy a tratar a los vectores no como matrices, sino simplemente como una especie de lista. Una lista de números. Puede ser una lista de textos, puede ser los números enteros, pueden ser decimales, etcétera. Entonces, en programación, pues vamos a llamar vectores estas variables que me dejan almacenar más de un valor a la vez. ¿Cómo puedo yo acceder a los valores de un vector, no? Porque tengo varias posiciones. Bueno, normalmente en matemáticas, ustedes recuerden, pues puedo poner, por ejemplo, si pongo u sub 1, me refiero que tengo el primer elemento. Por ejemplo, en este caso tendría el 5. Si dice, por ejemplo, u sub 2, se refiere a que tengo, por ejemplo, el 3, u sub 3 tendría el 2 y así, etcétera, ¿no es cierto? Hasta terminar, llegar hasta u sub n. Digamos que tengo n elementos y en este caso de acá, pues n vale 5, podría valer más. Se sobreentiende que voy a seguir bajando hasta llegar al elemento n, ¿no? Para en programación, pues algo muy parecido, solamente que cada lenguaje de programación va a tener su forma de escribir esto, no utiliza subíndices. Generalmente se utilizan corchetes, se utilizan paréntesis. En C propiamente se utilizan corchetes. Entonces, en lugar de colocar U sub 1, se coloca U y entre corchetes se coloca el 1. ¿Ok? Realmente en 0 me deja incluso, en C me deja incluso ocupar la posición 0. ¿Sí? Si yo le digo necesito almacenar tantos elementos, pues desde la posición 0 me deja almacenar los elementos, ¿sí? Los n elementos, hasta poder llegar para la posición que me dé el número total de elementos. Entonces, nosotros para no complicarnos la vida vamos a utilizar desde la posición 1, porque me parece un poco más lógico eso. En matemáticas normalmente no utilizamos 0, a menos que queramos decir algo inicial, ¿no? U sub 0, sí, v sub 0, velocidad inicial, etcétera. Pues entonces vamos a ocupar desde la posición 1 mismo y entonces siempre vamos a utilizar corchetes. Esto sería u sub 2, u sub 3 y queda también entendido que podría utilizar en lugar de directamente un índice, un número, podría utilizar otra variable para poder denotar una posición. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo el mismo vector u que se ve ahí, y yo quiero, por ejemplo, acceder a la posición 3, yo podría tener un índice. Normalmente se utilizan las letras I y J, correcto. Digamos que tengo una posición 3, digamos que tengo un J que está en la posición 4, por ejemplo. Y de esa manera, si yo mandara a mostrar en pantalla U sub I, voy a decir sub igual como en álgebra lineal para denotar que como si fuera un subíndice. Ok, pero ustedes entienden perfectamente que se escribe como un corchete, ¿no? Entonces, U sub I vendría a ser el 2. ¿Estamos de acuerdo? U sub J, y J vale 4, sería el 0. Y así, etcétera. Tenemos que saber distinguir perfectamente de cuáles son estos índices. ¿Qué me dan los índices? Las posiciones. ¿Sí? Los índices me dan las posiciones. Y los valores en sí, o el elemento que se encuentra en la posición que señala el índice, pues sería ya colocándole ahí con corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando I vale 3, U sub I vale 2, que es el valor, el elemento que se encuentra almacenado en la posición 3. Cuando J vale 4, U sub J vale 0, es decir, la posición que se encuentra almacenada en la cuarta posición, ¿de acuerdo? El valor que se encuentra almacenado en la cuarta posición del vector U. Y así puedo yo hacer varias combinaciones, todo está permitido. ¿De acuerdo? Si yo tuviera algo como, por ejemplo, quiero acceder en U a la posición J menos 1, pues igualmente me va a dejar.
Y si vemos j vale 4, j menos 1 sería 3, pues estaría hablando nuevamente del número 2, correcto. Podría tener una suma de variables, si es que sería el caso, y decir quiero acceder a la posición u, que se encuentra al elemento de u que se encuentra en la posición i más j, por ejemplo, podría ser algo como eso. Por supuesto que aquí i vale 3, j vale 4 y no tengo elementos en la posición 7 porque mi vector almacena únicamente hasta 5 elementos. Por lo tanto, esto de acá lo que va a hacer es que me va a dar un error, no por el hecho de que no puedo utilizar la expresión i más j, sino porque el momento que se traduce a número, que sería el 7, no tengo posición 7. En ciertos lenguajes, en lugar de darme un error, me devuelve un número que se encuentra almacenado en memoria y es un número prácticamente impredecible, ¿de acuerdo? Es un número que no sabemos qué es lo que está almacenado ahí. Eso puede llegar a pasar en C, la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado porque no siempre nos avisa acerca del error que tenemos nosotros. Si estuviéramos con otro lenguaje de programación, sí nos va a avisar. Y bueno, tal como siempre hemos hecho, pues podemos meter esto directamente en una especie de pseudocódigo, ¿de acuerdo? Y poder decir, por ejemplo, que tengo un valor inicial de i, digamos que i comienza en 1, correcto, y digamos que mando a mostrar un u sub i más 1, luego digamos que digo que j es igual a i más 2, y digamos que digo que quiero mostrar en pantalla el elemento i más j, y podría también considerar que al inicio del programa se ingresó el vector, el cual tiene los siguientes elementos. Puedo tener una mezcla de elementos enteros, decimales, una mezcla de números enteros que sean positivos, que sean negativos, que sean igual a 0, todo tipo de elementos. En este caso de aquí, pues mi vector u, o la longitud del vector u, vendría a ser 7, tengo total 7 elementos, lo que quería decir que yo podría acceder desde la posición 1 hasta la posición 7, ¿de acuerdo? Entonces, concentrándonos nuevamente en el programa que tengo escrito acá, que es este programa de aquí, correcto, ¿qué es lo que se mostraría en pantalla? Con esas 4 líneas de código, si quieren verlo como 5 líneas de código que tengo ahí, ¿qué es lo que se podría mostrar en pantalla? Bueno, está bastante fácil, ¿verdad? I vale 1, mostrar i más 1, quiere decir que va a mostrar el elemento u sub 1 más 1, ¿de acuerdo? Es decir, el elemento u sub 2, y el elemento u sub 2 vendría a ser el 3, tal como lo puedo ver acá directamente en el vector. Luego de eso de ahí, ¿de acuerdo? Tengo otra variable, una variable j, que vale i más 2, y se manda a mostrar el elemento i más j. ¿Qué elemento se mostraría entonces a continuación en pantalla? ¿Qué elemento se mostraría en pantalla? Bueno, eso también está bastante fácil, ¿verdad? Tengo j, j me dice que es i más 2, y nunca cambió su valor, valía 1, 1 más 2 sería 3, eso vale j. Y tengo que mostrar el elemento i más j, es decir, el elemento que es 1 más 3, el elemento u sub 4. Y el elemento u sub 4 es el menos 6. Este es el elemento que se debería mostrar en pantalla. Bueno, entonces imaginémonos ahora que tengo el siguiente vector, voy a llamarle ahora b al vector. Este vector b de acá contiene los siguientes elementos. Y se me pide, por ejemplo, mostrar la suma total de los positivos del vector, ¿correcto? Bueno, todos son positivos, pero yo podría hacerlo interesante pues colocando justamente números negativos. Por ejemplo, digamos que son los que tengo yo ahí. Entonces, antes de hacer cualquier programa, ¿qué es lo que se debería mostrar en pantalla? ¿Cuál debería ser la suma total, verdad? La suma total sería 5 y 1 que es 6 y 8. Entonces debería mostrarse 8 en el ejemplo que he puesto yo. Bueno, entonces con este preámbulo necesito yo recorrer todos los elementos del vector. Podría ser un bucle, ¿verdad? Desde el primer elemento hasta el último elemento. Tengo en total 6 elementos. Siempre es preferible, a pesar de que ya sé que son 6, es preferible hacerlo de una forma más genérica, lo cual quiere decir que no voy a utilizar el 6, sino voy a utilizar la letra n, por ejemplo. Entonces necesito yo hacer un bucle desde 1 hasta n. Voy a recorrer las posiciones para poder recorrer los elementos, justamente, ¿de acuerdo? Entonces básicamente, ¿a qué va a ser igual esta suma? Si yo hiciera pues una variable para sumar, ¿de acuerdo? Pues yo tendría que sumar b sub 1 más b sub 2 y así hasta llegar a b sub n, ¿correcto? Eso es lo que yo tendría que hacer.
Pero claro, luego voy a tener que meter ahí una restricción. Tendría que ser, pues, ¿no es cierto? Siempre y cuando sean positivos. ¿Sí? Esto se puede expresar también de otra manera, ¿verdad? Puede ser una sumatoria. Decirle, por ejemplo, que S es una sumatoria, tal como tengo ahí. Voy a sumar B sub I, haciendo variar I desde 1 hasta n. Son unas matemáticas muy básicas, con la siguiente restricción de que B sub I, o para todo B sub I, mayor a 0. Entonces, creo que se entiende bastante bien que esto tiene que ser una condición. Esta es la condición. ¿Correcto? Una vez más, recuerden, I es la posición. B sub I es el elemento en esa posición. Elemento en el vector B en esa posición. ¿De acuerdo? Puedo utilizar los mismos nombres de variables, como tengo acá. Puedo utilizar S para la suma total. Tal como vimos en la última clase, esto corresponde a un acumulador. Es decir, tenemos una variable que va acumulando de a poco la suma de algo, ¿verdad? Entonces, básicamente se trata de hacer pues un pequeño bucle. Podríamos hacerle primero como un diagrama de flujo para poder entender. Quiere decir que voy a necesitar empezar con un I en 1. Y dentro del bucle tengo que ir aumentando el valor de I hasta que llegue a n, ¿verdad? Hagamos de cuenta que ya está ingresado el vector ya existe tal como está. No necesito en verdad ingresarlo en el código, eso es lo primero. Luego tendría pues la condición del bucle, tal como hacíamos la última vez. La condición es pues que se repita hasta que I llegue a n, ¿verdad? Básicamente esto se escribía así, ustedes recuerden, desde igual a 1 hasta n. Por lo tanto, tenemos una condición que decía repitas el bucle mientras I sea menor o igual a n, ¿verdad? Podría tener eso y menor o igual a n. Y siempre utilizamos el símbolo del rombo para poder decir que es una condición, ¿ok? Bueno, entonces ahí está. Menor o igual a n. Hemos puesto menor o igual porque incluso cuando llega a n también quiero pues hacer la suma. Y adentro de esto voy a tener pues justamente la suma. Recuerden que para el acumulador era una suma. S, que es el nombre de la variable, tenía que empezar justamente en 1, ¿verdad? Entonces acá debería haber realmente una condición antes. Esto es pues pero muy importante, que me diga justamente que S empieza en 0. Empieza en 1 si es multiplicación, en 0 si es que es suma, ¿verdad? Ok, es esa de ahí. Y adentro del bucle ya yo voy a ir acumulando, ¿cierto? Entonces voy a tener algo como, por ejemplo, S es igual a S más algo. Antes teníamos más I, por ejemplo. Pero ahora, ¿qué es lo que se tendría que ir acumulando? Tendría que irse acumulando. Esto es lo que se va acumulando. Es por eso que a veces en programación es mejor escribir la notación matemática, por ejemplo, de la sumatoria con la condición y etcétera. ¿De acuerdo? Porque luego me es muchísimo más fácil poder pasar esto a un diagrama de flujo y luego poder pasar esto a lenguaje de C o cualquier lenguaje de programación que estemos implementando. Entonces, por ejemplo, acá debería ser S es igual a S más B sub I. Recuerden que siempre que tenemos un acumulador, una variable que acumula un total, pues siempre tenemos algo así como el acumulador es igual al acumulador más algo más, ¿no? Sí, en este caso el contador que me sirve para el bucle es el I. Realmente ese es un acumulador. Bueno, todo bien con esto de acá, pero nos está faltando algo muy importante, que es justamente la parte de la condición del B sub I mayor a 0. Entonces, debe acumularse en la suma siempre y cuando B sub I sea mayor a 0, ¿no? Eso es lo que está puesto ahí. Entonces, tenemos que considerar justamente eso para los siguientes pasos. Entonces, voy a hacer eso de ahí solo y únicamente si cumple esa condición. Entonces esto podría ponerlo más o menos más abajo y acá debería agregar yo otra condición más. Entonces yo ya sé cuál es la condición porque la puse con las matemáticas arriba, ¿no es cierto? La condición viene a ser de que B sub I sea mayor a 0. O sea, si cumple esto, hacemos la suma. Si no, no lo hacemos. Así de simple. ¿Ok? Solamente si cumple, lo hacemos. Acá ya podemos discutir sobre dónde podríamos mejor colocar el sí, lo que quede mejor gráficamente hablando, ¿verdad? Recuerden siempre etiquetar en un diagrama de flujo para dónde está el sí, hay que etiquetar para dónde está el no, ¿no es cierto? Son las dos salidas que necesitamos en el diagrama de flujo. Ok, entonces, luego de que suma esto de acá, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros ir a la siguiente posición. Recuerden que ahí tiene que ir aumentando, ¿no es cierto? Aquí he acumulado el primer número del vector. En el ejemplo que teníamos acá arriba, acabo de acumular pues el 5.
Si al inicio S valía 0, ahora tengo S más 0 más 5, que es 5. Eso es lo que tengo ahí y ahora tengo que avanzar al siguiente número que sería el 1, ¿no? Al siguiente número de la derecha. Entonces, para poder avanzar, necesito yo incrementar el índice, ¿no? El índice es I. Entonces, debería tener algo así. Ok. Este es un paso, digamos que obligatorio luego de acumular la suma. Y luego de acumular la suma, pues debo continuar con el bucle. Entonces, recuerden ustedes que lo que se hace es que se parte de aquí y se provoca justamente el bucle. El bucle hacia dónde llega siempre. Siempre llega hacia antes de la condición, ¿no es cierto? Siempre pasaba eso. Entonces tiene que volver a chequear si es que i sigue siendo menor o igual a n y repetirá. Y el momento que i sea igual a n hará la última vez, volverá a hacer el chequeo y luego de eso de ahí pues ya terminará, ¿ok? Ahora bien, solo un detalle, ¿qué es lo que pasa si es que no es positivo el número? Simplemente no debería acumular, pero debería ir al siguiente número en el vector, ¿no es cierto? Entonces el no me tiene que llevar igualmente este punto de acá. Este viene a ser el no. Y para terminar, recuerden ustedes que desde la condición del bucle sale, este vendría a ser el caso que siga cumpliendo el bucle, seguimos repitiendo. Y el no, la rama del no, de la condición del bucle, que es esa que dice i menor o igual a n, es la que debería ir a las siguientes líneas de código del programa, ¿no? La última vez vimos que no es que necesariamente necesitamos acabar el programa, podemos hacer algo más. En este caso podremos mostrar tal vez el total, ¿no? Podremos mostrar el S para que tenga más sentido, ¿no es cierto? Calculo y además muestro yo el resultado. Eso es lo que trato yo de decir. Bueno, voy a colocar esto en un lugar un poco mejor. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, como les decía, solamente me está faltando considerar la rama del no, que viene a salir desde acá, ¿no? Entonces acá está, ¿qué es lo que hago en el caso que no cumpla? Si es que no cumple, pues voy a decirle que me muestre el resultado con el símbolo que quieren utilizar ustedes para el mostrar. Yo utilizo este. Voy a mostrar, el resultado se encuentra acumulado en la variable S. Y luego de eso de ahí, pues ya terminaríamos el programa entero, que en total sería pues el programa que se muestra ahí en pantalla. Voy a hacerlo un poco más abajo para que me pueda entrar también el inicio del programa. Esto sale de la rama del no. Voy a volver a escribir. Ok, bueno, entonces eso viene a ser todo, ¿no? Ese es todo el programa. ¿Y qué es lo que hizo este programa? Pues simplemente sumar n números que se encuentren en un vector. Fíjense que puse bien genérico, es decir, utilicé n. Mientras más podamos reemplazar números con variables, pues se va a hacer mucho más genérico, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el ejercicio terminado. Este viene a ser el enunciado, este es el ejemplo, pero mi ejercicio, mi programa sirve para cualquier otro vector, ¿no es cierto? No es específico para ese. En ningún lugar del vector ven directamente escrito un 5, un 1, un 0, un 2, un menos 8 o un menos 3. En ningún lugar del programa ocurre eso de ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir probando a ver cómo es que esto va funcionando. Entonces, básicamente yo empiezo aquí, ¿de acuerdo? S se hace 0 y se hace 1. Esto podríamos anotarlo en otro lado si desean. Tenemos una variable S, una variable I. El vector nunca cambia, es el vector de siempre, ¿de acuerdo? Es el vector que siempre hemos tenido acá arriba. Este que habíamos puesto de ejemplo, podemos hacer con este mismo vector para que se aprecie cómo es que funciona, ¿de acuerdo? Ok, entonces eso es, S empieza en 0 y empieza en 1. Voy a ir llenando la tabla así no sea de una forma muy ordenada, solamente para que se vaya observando. Ok, aquí n vale 6 en mi vector. Voy a necesitar un poco más de espacio, la verdad. Ok, entonces luego de que vale 0 y 1, bajamos por aquí. Dice es i menor o igual a n. N vale 6 y siempre va a valer 6. Si yo colocara aquí una variable n en la tabla, esta no tiene mucho sentido colocarle porque siempre va a valer 6. Ustedes ven que a lo largo de todo el programa nunca cambia su valor. Siempre se queda en 6, ¿verdad? Pero bueno, para recordar nos dejemos ahí. ¿Es 1 menor o igual a 6? Sí lo es. Por lo tanto, entro, me voy por la rama del sí y caigo en otro condicional. Vamos a ver qué me pregunta es b sub i mayor a 0. No me pregunta por i, me pregunta por b sub i. El número que se encuentra en la posición i,
o sea que se encuentra en la posición 1. ¿Cuál se encuentra en la posición 1? El 5. ¿De acuerdo? Me está preguntando por el número. ¿Es el 5 mayor a 0? Sí lo es. Por lo tanto, voy por la rama del sí. Y dice S es igual a S más 5. ¿No es cierto? Por lo tanto, S cambia su valor a 5. Muy bien. Continuemos. Viene acá. I igual a I más 1. Entonces, I pasa de valer 1 a valer 2. Nos vamos por aquí. Seguimos el flujo. ¿Es I menor o igual a N? Claro que sí. I vale 2. N vale 6. Entramos por la rama del sí. Es V sub 2. Porque I vale 2. Entonces, V sub 2 mayor a 0. Vamos a ver cuánto vale V sub 2. V sub 2 es el 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va por la rama del sí. Y dice S es igual a S más V sub 2. O sea, más 1. Por lo tanto, me dice S es igual a 5 más 1. Por lo tanto, ahora va a valer 6. Seguimos el flujo. I igual a I más 1. Vamos por acá. Es I menor o igual a N. Sí, 3 es menor o igual a 6. Vamos por el sí. Es V sub I, o sea, V sub 3 mayor a 0. Este es V sub 3, es 0. No es verdad. Por lo tanto, no vamos a sumar. Lo que va a ir es que se va por la rama del no y pasa directo a incrementar el contador, el I, para poder pasarnos al siguiente elemento del vector. Entonces, I vale ahora 4. Sigamos el flujo. Es I menor o igual a N. ¿Es 4 menor o igual a 6? Sí. Entramos. Es V sub 4 mayor a 0. V sub 4 es el 2. El número que se encuentra en la posición 4 de B. Por lo tanto, vamos por la rama de sí. S es igual a S más 2. O sea, 6 más 2, que sería 8. Correcto, vamos por acá. Y es igual a I más 1. Ahí mismo acabamos. Seguimos acá. Es 5 menor o igual a 6, si lo es. Es V sub 5 mayor a 0. Vamos a ver, V sub 5 es el menos 8. No lo es. Se va por la rama del no. Viene para acá, igual a I más 1, se hace 6. Vamos por aquí. Regresamos, ¿es 6 menor o igual a 6? Sí, es igual a 6. 6 menor o igual a 6, dice, ¿no es cierto? Entramos, ¿es V sub 6 mayor a 0? V sub 6 sería este número que se encuentra acá, que es el menos 3. Ese no es mayor a 0, por lo tanto se va por la rama del no. E igual a I más 1, se hace 7. Recuerde que el programa no termina hasta cuando ya lleguemos al fin. Sigue por acá. Es 7 menor o igual a 6. No es. Entra a la rama del no. Llega acá y dice muéstrese lo que vale S. S vale el 8. Es el 8 lo que se va a mostrar en pantalla. ¿De acuerdo? Y luego hemos terminado. Hasta ahí hemos llegado con este programa que ha sumado todos los números positivos del vector B. Tengo una condición más que me dice sume todos los números positivos del vector que también sean a su vez menores a 3, por ejemplo. Entonces tengo otra condición más que es menor a 3. Recuerden, B sub I es el elemento. I es la posición. Si yo pongo I menor a 3, me va a sumar todos los elementos que se encuentren hasta la posición 3. No estoy preguntando si el elemento es menor a 3. Siempre tengan eso, por favor, en consideración. No es igual decir I que decir V sub I. Bueno, entonces, si tengo dos condiciones ahí, pues es obvio, simplemente voy acumulando las condiciones en el condicional que se encuentra acá. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. Recuerden que ya habíamos visto que había como ponerse I tal cosa o tal cosa. ¿Sí? Entonces acá directamente podría poner algo como eso, ¿no? Podría poner, por ejemplo, de que V sub I es mayor a 0. Y, ¿sí? A veces escribo I mismo, o pongo un ampersand, pongo un and, o algo que me señale que justamente estoy queriendo decir I. Pongamos I, que V sub I sea menor a 3. Entonces tienen que aplicarse las dos. Recuerden que cuando tengo I, se aplican las dos al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, porque si pongo O, me dice con que sea positivo o que sea menor a 3. Ya, estaría muy mal, porque basta con que una de las dos cumpla, sería ya por la rama del sí. Por ejemplo, el 5, que yo no quisiera que me sume porque es mayor a 3, me sumaría porque estuviera cumpliendo con la condición de ser positivo, de ser mayor a 0. Y ya ni chequea la otra. Eso es lo que pasa cuando tengo un O. Chequea las condiciones. Si cumple la una, ya la otra ni siquiera ve. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un O. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?
Una vez ya se había escrito eso de ahí, se había explicado que y, ¿no es cierto?, se cumplen todas las condiciones. Porque puedo poner no solamente dos, puedo tener más. Y solo si se cumplen todas las condiciones me voy por la rama del sí. Caso contrario me voy por la del no. ¿Cierto? Tiene que cumplirse todas. Y en el caso de tener o, basta con que se cumpla una. Esa viene a ser la diferencia. Tendrán eso siempre presente. No es igual y puede dañar completamente el programa si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eso va a dañar el programa completamente. Entonces tengamos cuidado con eso de ahí. Cuando se utiliza un y cuando se utiliza un o. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando por ahora. Ok, ¿alguna otra pregunta más, por favor, que puedan tener? Listo. Voy entonces a plantear un ejercicio, ok, y al final pues lo vamos a resolver entre todos. Entonces, creo que la teoría está clara. Viene sacado esto de álgebra lineal, ¿no es cierto? El hecho de tener vectores, matrices, etcétera, de poder manejarnos con índices para poder apuntar a diferentes posiciones. Cuando ampliemos a matrices, pues voy a tener dos índices, uno que apunta a la fila y otro que apunta a la columna, ¿no es cierto? Pero acá solo apunta a la posición dentro del vector. Puedo tener, pues, dentro de los corchetes directamente el número, o puedo tener una variable, como tenemos acá que dice v sub i. Eso es lo más normal si queremos hacer las cosas de forma genérica y poder utilizar las cosas dentro de un bucle, por ejemplo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Bueno, solamente una última cuestión. ¿Qué pasaría si yo quisiera, en lugar de tener toda la suma, ¿sí?, la suma total de los elementos, quisiera tener el promedio de los elementos? ¿Qué tendría que agregar yo aquí a mi programa para que me calcule el promedio o media aritmética en lugar de mostrarme solamente la suma total? ¿Qué podríamos hacer? Ok, explico el ejercicio y luego hacemos. Entonces tenemos dos vectores. Los dos vectores tienen diferente tamaño y por lo tanto estoy utilizando n para denotar el tamaño de un vector u. En mi ejemplo vale 4, pero vamos a hacerlo de forma genérica. Voy a utilizar n en todo momento en mi programa y no directamente el número 4, ¿verdad? Lo mismo va a pasar acá. Tengo un vector b, voy a utilizar la letra m para denotar su longitud, que es 3, y voy a utilizar m todo el tiempo en el programa. Podemos o no utilizar un mismo índice o no. Hagámoslo de forma ordenada, que no haya confusión. Vamos a utilizar i para recorrer los elementos de u, j para recorrer los elementos de b. En el ejemplo que está puesto acá sería cuestión de sumar todos los números y dividir para 7. Esto visto de una forma matemática, no tan avanzada tampoco, pues corresponde simplemente hacer esto, es decir, vamos a sumar todos los elementos de u, luego todos los elementos de b y tendríamos que dividir para n más m. Esto pueden poner un nombre a la variable, como no, y luego obviamente antes de despedirnos del programa hay que mostrar el resultado, que es una buena costumbre. Hago el cálculo y digo cuál es la respuesta, obviamente. Ok, entonces manos a la obra. Listo. Bueno, entonces podríamos atacar el problema por partes. Esta no es la única manera de resolver esto. Ya se los anticipo, muy probablemente ustedes puedan encontrar otras formas de hacer que dé exactamente el mismo resultado. Yo podría atacar el problema por partes, ¿de acuerdo? A ver, en primer lugar podría tener, pues, podría decir que primero voy a resolver esta parte. Ok, entonces esto sería exactamente igual al código que ya teníamos antes. Desde 1 hasta n, sumar todos los elementos de u sub i. ¿Ok? Y luego podría atacar este problema por separado. Decir, bueno, a ver, guarden otra. Llamémosle t. Ya desde 1 hasta m. Y sumamos todos los que se encuentren ahí. ¿Ok? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Luego tendríamos que sumar s más t. Y todo esto dividir para n más m. Y ahora sí tendríamos el resultado. Entonces, digamos que este es el paso 1, que ya lo tenemos de hecho del ejercicio anterior. Este es el paso 2. Y el último paso, pues, es el final, cuando ya estemos a punto de despedirnos. Esta va a ser la estrategia que yo voy a utilizar para poder resolver este problema, ¿de acuerdo? Entonces, como voy a utilizar mucho de lo que está hecho arriba, pues, la verdad, voy a copiar parte de lo que tengo aquí. Recuerden que una de las diferencias es que ya no necesito yo
la condición esta, ¿de acuerdo? Esa condición ya yo ya no la necesito, la verdad. Ya no me hace falta para nada. No existe acá una restricción de que tengan que ser solo y únicamente los positivos, como si pasaba arriba, ¿no? Arriba pasaba eso, pues realmente necesitamos esta de aquí. Entonces esa sería nuestra primera diferencia. Todavía esto lo explicaré de a poco, pero bueno, esta condición de acá, como les digo, que es la que tenga que ser positivos, pues como ven, no hace falta, directamente iría a sumar, ¿no es cierto? Entonces, si tienen puesta pues esa condición, ahí ya pueden imaginarse que en primer lugar, pues no se pidió jamás eso, no debíamos haber añadido esa condición de ninguna manera y no hacía falta de ninguna manera, ¿no? Tendríamos esto, a ver, hasta ahí más o menos qué es lo que tengo. Bueno, entonces se entiende que es exactamente igual que antes, solamente que quité la condición. Cada vez que yo aumento aquí, tengo que hacer pues justamente el bucle, que es regresar a antes de la condición del bucle, ¿de acuerdo? Y normalmente pues ya salimos nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, acá no termina el programa. Esto de aquí me ayuda a calcular solamente S, que era la primera parte de mi idea, ¿de acuerdo? Ahora ¿qué pasaría si calculo T aparte, digamos? Sí, si calcularía un T. ¿Cuál sería la única diferencia? Fíjense acá que en vez de, bueno, si quieren utilizan I, si quieren utilizan J, por eso les decía que la verdad no hacía falta que reemplacemos la variable, el contador ahí, pero bueno, reemplacemos, pongámosle por ejemplo J. Entonces, ¿qué cambiaría? En vez de I iría J, en vez de N, M, y en vez de S, pues tendría que ir T. Básicamente esa era la única diferencia que tendría. Entonces, digamos que también podría reciclar todo este programa que tengo acá. El fin y eso, la verdad, no lo necesito, pero bueno, luego les indico cómo conectaríamos los dos. Ok, entonces digamos que este es mi otro programa, lo que calcula T. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las diferencias? Bueno, pues la diferencia más obvia aquí es que no existe, ya dijimos, nada de S, sino sería T's. No vamos a utilizar Y, nos gusta más la J. Y bueno, pues en términos generales todo lo que era S sería T, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Aquí sería T, como ya decíamos. Acá sería J, acá sería J, acá también, ¿no es cierto? Tengo aquí, sería T es igual a T más V sub J. Obviamente acá también tiene que ser pues V, no puede ser U. En el otro debería decir U, ¿no es cierto? Habíamos quedado así. Si lo tengo acá también como V, sería de que cambiar acá la B por la U. Entonces esto resuelve la primera parte que decía yo y lo otro resuelve la segunda parte. Esto sería U, correcto. Entonces prácticamente tengo dos clones. En vez de I está J, en vez de S está T y en vez de U está V pequeña, ¿no es cierto? Sí, eso es todo. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos, la verdad no importa el orden, si ustedes se dan cuenta. No importa si yo acá arriba pongo S más T o si se me ocurre poner T más S. Va a dar lo mismo, creo yo. No va a afectar nada. Digamos que empiezo aquí ya. Este es mi programa, este programa yo ya sé que vale, este me calcula T. Y el momento que voy por la rama del no, pues no voy a mostrar, sino lo que hago es continuar con el otro programa. Ok, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que en lugar de mostrar y terminar, lo que tendría que irme pues a iniciar, a comenzar pues el otro programa que tengo aquí. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? No termines, ya calculaste T, ahora te toca calcular S. Bueno, realmente no hace falta que pongamos pues inicio, porque no estamos comenzando nada, ¿ok? Podemos hacerlo un poquito más sutil para que no se vea tan brusco, pero es eso de ahí. Entonces se calcula T, se calcula S, y ahora sí, cuando ya tengo calculado los dos, tengo que calcular, si bien quieren otra variable, si no, no, la verdad me va a dar igual, ¿ok? ¿Podemos utilizar otra variable? ¿Cómo? No. Entonces, ¿qué pasaría si utilizaríamos otra variable? Bueno, pues antes de terminar, esto puede estar más abajo, la verdad. Antes de terminar, ¿no es cierto? Ya calculé S, ya calculé T. Voy a calcular, pues, la variable que me queda. Digamos que le llamo X, ¿ya? Este X ya quedamos que iba a ser igual a S, que ya está calculado, más T, que ya está calculado, dividido para N más M, que se nos da de entrada en el ejercicio. Esta es una de las cosas que nos da el ejercicio desde el inicio, ¿ok? Y aquí, a final de cuentas,
al terminar el programa que voy a terminar mostrando, termino mostrando X justamente, ¿no es cierto? Que es lo que tiene ya todo. Ok, entonces este programa ya hace lo que se pide. Podríamos hacer una prueba de escritorio sumamente pequeña para poder probar esto de aquí. Voy a reducir un poquito el espacio nada más, si me permiten, para no ocupar mucho espacio justamente. Y recuerden que lo que pasa es que aquí no termina el programa, sino que empieza el otro. ¿Ok? Hagamos una prueba de escritorio muy pequeña para ver si es que esto de acá está funcionando. Recuerden que la forma de saber si algo vale es haciendo prueba de escritorio. No hay otra manera, a menos de que nos pongamos ya a programar, cosa que no estamos haciendo. Listo, entonces, ¿qué variables tengo? Puedo poner todas, cambien o no cambien. Pongamos S, T, tengo I, tengo J. Bueno, tengo N, tengo M, aunque nunca cambian. Los vectores también jamás van a cambiar. No voy a poner los vectores en la tabla. No se acostumbra a poner los vectores en la tabla. Pero pongamos los vectores de ejemplo que vamos a utilizar. Eso sí es importante. Entonces vamos poniendo los vectores de ejemplo. Digamos que U. Recuerden que este programa tiene que ser genérico. Yo puse el ejemplo arriba para explicar, pero debería funcionar para cualquier otro ejemplo. Entonces, digamos que acá tengo 5, 2, 4. Y en B tengo 7 y 9. No tengo nada más. Hagámosle rápidamente. Y vamos viendo cómo esto de aquí va cambiando. Entonces, empieza mi programa. T es 0. J es 1. Bueno, luego de eso de ahí es J menor o igual a N. Recuerden que N iba a ser el tamaño de U. N siempre vale 3. M siempre vale 2. Sí, 1 es menor que justamente 3. Podríamos ponerle que valga 3 acá para que no nos perdamos nada más, ¿no? Listo. Entonces, sí, en efecto, 1 es menor a 3. Por lo tanto, nos dirigimos acá y dice T igual a T más V sub 1. ¿De acuerdo? 0 más 7. Eso es lo que está diciendo acá. 0 más 7 pues es 7. Ese es el nuevo valor de T. ¿De acuerdo? J igual a J más 1. J se hace 2. Viene acá. Es 2 menor o igual a 3. Sí, entra nuevamente. T igual a T más V sub 2. J ahora vale 2, ¿no es cierto? V sub 2 es el 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me está diciendo T es igual a lo que antes valía T, que es 7 más 9. Entonces 7 más 9 sería 16. Correcto. J igual a J más 1. Es 3. Continuemos. Vengo acá. Es 3 menor o igual. Pero disculpen, estoy manejando más solamente una cosa acá. Esto íbamos a hacer que sea M. ¿Sí? Recuerden, N para U y M para B. Ese es un detalle que me faltó cambiar, ¿no? De acá es M. Y M vale 2. Bueno, entonces el momento que se hace J3, viene acá, es 3 menor o igual a 2, no lo es. Por lo tanto, ya terminé. Claro, porque solo tenía 2 elementos ahí y no tenía forma de seguir eso. Y en vez de terminar el programa, lo que hago es ir a calcular ahora el otro. Vengo para acá. Recuerden que en T se quedó el 16, no le pasa nada. Ahí se queda. S vale 0. Listo, entonces S vale 0. Voy a ponerle a la misma altura para que se entienda que es una línea de tiempo. Ok. Y vale 1. Y va a valer 1. Ahí. Es 1 menor o igual a 3. Recuerden, N sí es 3, ¿no? Sí, es verdad. S es igual a lo que antes valía S, que es 0, más U sub 1. ¿Sí? Porque ahí vale 1. Entonces es 5. S 0 más 5 pues sería 5 justamente. Continuamos igual a I más 1 y se va a hacer 2. Correcto. Vengo para acá. Es 2 menor o igual a 3, si lo es. S es igual a lo que antes valía S, que es 5. Es el último valor que tenemos, ¿no es cierto? Más U sub 2, porque I vale 2. U sub 2 es esto. El elemento en la posición 2, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir U sub 2. Por lo tanto, sería 5 más 2, se hace 7. Continuamos igual a I más 1. Esto se hace 3. Vengo por acá. ¿Es 3 menor o igual a 3? Sí, 3 es menor o igual a 3. Entonces, entro de nuevo. S es igual a lo que antes vale S, que es 7, más U sub 3. Porque I vale 3. U sub 3 es el último elemento que tenemos acá en U. ¿Ok? Venimos acá igual a I más 1 y se hace 4. Vengo por acá. ¿Es 4 menor o igual a 3? No lo es. Salgo ahora de este segundo bucle. Vengo acá y voy a calcular X, que sería una nueva variable que estoy creando. Así se carga de valor una única vez, pues pongámoslo en la tabla. Es S más T, el último valor de S, más el último valor de T. Sí, el último valor de T, acuérdense, es 16. Es el último valor que tuvo T. Entonces, 7 más 16, que es 23.
dividido para el último valor de n y de m que nunca cambiaron, que es 5, ¿no es cierto? 3 más 2, 5. Básicamente esto de aquí se traduce al final, ¿no es cierto? En, fíjense, 7 más 16 dividido para 2 más 3. Lo que tenga que dar ahí sería 23 quintos, ¿de acuerdo? Voy a dejar expresado como 23 quintos, ya podría ser con decimales si ustedes quieren. 23 quintos es el valor de x. Y luego antes de terminar el programa, pues justamente muestra x, que son los 23 quintos. Entonces esto es lo que me va a mostrar pues en pantalla. 23 quintos. Y termina el programa. Entonces no es la única manera de hacerlo, pero sirve. ¿Cómo podemos chequear si lo que ustedes hicieron también sirve? Me imagino que van a hacer la prueba de escritorio. Todos saben ya cómo hacer la prueba de escritorio. Van a hacer la prueba de escritorio y van a darse cuenta si es que en realidad sirvió o no sirvió. Entonces, en definitiva, esto es lo que se podría hacer, ¿no es cierto? Un bucle para otro bucle para sumar el s y al final al terminar dividir para n más m. Si hacemos dos bucles no hay problema porque luego hará desde 1 hasta m, el otro hace desde 1 hasta n y luego hará lo que tenga que hacer. Si hago un solo bucle tendría que tomar más cuidado, incluso si pongo aquí un o, si hago así, ¿no es cierto? Va a seguir dando vueltas, pero como los dos vectores tienen diferente tamaño, al final en esta línea, justo en esta línea de acá, va a haber un lío en el cual, como j se aumentó su valor a 3, porque están yendo al mismo paso, pues vamos a tener problemas y por lo tanto va a tratar de sumar también el último número.